Y vamos a orar antes de comenzar. ¿Qué les parece si oramos? Ahí donde está, acompáñenme y cierre sus ojos junto conmigo. Acompáñenme a orar, a dirigirnos a Dios, que Él todo lo sabe y que Él nos ayude y nos dé sabiduría. Señor, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, de conversar a través de tu palabra. Bendícenos, háblanos, añade bendición a tu palabra. Bendice cada familia que está aquí representada con tu presencia sobre nuestros hogares, Señor, sobre nuestros hijos, nuestras hijas, la esposa, el esposo. Que tu presencia se mueva en cada corazón, en cada mente. Sin tu presencia, Señor, nada de lo que hacemos tendría un verdadero sentido. Tú eres la razón de nuestro existir. Tú eres la razón de lo que hacemos. Pues de ti provienen todas las cosas, Señor. De ti provienen todos los dones, los talentos, los regalos. De ti proviene todo lo que tenemos, Señor, y es para ti también. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a entrar a estos principios prácticos, y con estos principios prácticos llegamos a demostrar, una vez que los estamos practicando, de alguna u otra manera se ven nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Nuestro deseo de crecer, de madurar, se ve un poco a través de estos principios prácticos. Lo vemos reflejado cuando los hacemos prácticos, cuando los llevamos a la práctica. Estos principios nos muestran que deseamos permanecer y que deseamos afianzarnos para crecer, para madurar. Para cuando vengan las dificultades, con estos principios prácticos estamos parados sobre la roca, una vez que los estamos practicando. Y el primero de ellos, el primer principio de estas disciplinas espirituales, el primero es la oración. Como les digo, a veces lo sabemos, pero más que saberlo, lo importante es practicarlo. Lo importante es estar practicándolo. Porque ahí viene en Lucas, si usted abre su Biblia, vamos a leer Lucas 11. En estas prácticas espirituales, la oración. Y nos habla Lucas. Y dice Lucas capítulo 11, verso 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, le dijo, enséñanos a orar, le dijo. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y está diciendo enséñanos no solamente a él, sino a todos los discípulos. Enséñanos a orar, le dijo. Si los discípulos que pasaban tiempo con Jesús, que los adiestraba Jesús de cerca, dijeron estas palabras: enséñanos a orar, quiere decir que estaban reconociendo que había momentos donde no sabían cómo orar, no sabían qué orar. Y no sé si a usted le ha pasado o solamente a mí me pasa, que cuando estoy queriendo orar o estoy orando, vienen a mi mente: ¿qué tengo que hacer en este día? Viene a mi mente: ¿qué tengo que hacer en mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer en mi casa? A veces vienen problemas que uno tiene. ¿Cómo los voy a enfrentar? Y nos perturban los pensamientos cuando deseas orar. Y las mujeres les dicen: ay, ¿qué voy a hacer? Vienen pensamientos a las mujeres cuando están orando, me imagino yo, ¿no? ¿Qué voy a hacer de comida hoy? ¿Qué tengo que lavar? ¿Qué tanto tengo que lavar? Y vienen ideas, vienen pensamientos: ay, mi esposo, ¿dónde estará? Y vienen pensamientos, no, ¿qué le voy a hacer de cenar a mi esposo, verdad? Al rato que llegue. Y nos perturban esos, que no están mal, no son pensamientos incorrectos, pero por algo los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, que necesitamos aprender a orar, le dijeron. Enséñanos, somos tus discípulos, estamos cerca de ti, pero hay algo que necesitamos aprender. Señor, enséñanos a orar, dinos cómo hacerlo. Y luego Jesús le responde y les da vamos a llamarle un esqueleto, una idea, unas frases, un template de cómo deben orar. Sigue diciendo el verso:
como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesús les está enseñando, les está diciendo: lo primero que tenemos que saber cuando oramos, cuando vamos a Dios, es que Dios te ve como un hijo que va hacia su padre. Dios te ve como un hijo que puede ir en completa libertad a pedirle dinero a sus papás. Mire, cuando mis hijas, yo llego de algún lugar y cuando mis hijas van hacia mí, ellos no piden permiso para correr y abrazarme, a veces hasta me caigo. Ellos no piden permiso para decirme: papá, vamos a jugar. Y yo imagino a Jesús diciéndoles: cuando ustedes oren, vayan al Padre, digan: Padre nuestro, reconozcan que Él es su Padre. Y a su Padre ustedes pueden pedirle cualquier cosa conforme a su voluntad. Y ahorita vamos a ver esa parte. Pero dice: a su Padre pueden pedirle cualquier cosa. Si hay algún enfermo, pueden pedir por sanidad. No tienen que esperar al pastor a que vaya. Si tienen un problema en su casa, pueden ir y pedírselo directamente al Señor. Y qué bueno, ¿verdad?, que los pastores puedan ir. Invite a los pastores a su casa. Y si hay café, bueno, yo no tomo café, ¿verdad? Pero a los que les gusta el café, invítelo a un café. Pero dice: vayan al Padre, dice, díganle: Padre nuestro que estás en los cielos. Véanlo y oren sabiendo que Él es su Padre, que los va a recibir en cualquier situación, en cualquier necesidad. No tienen que pedir permiso, autorización. Ustedes vayan a Él confiadamente, como un hijo va hacia su padre. Como un hijo le pide, como un hijo a veces está ahí y ustedes dicen: ay, es que mi hijo una y otra vez me pide dinero hasta que casi me convence. ¿No les ha tocado que cuando van al súper, los que tienen hijos así de 5 o 6 años, al supermercado van y ya está un juguete y una y otra vez les está diciendo: papá, el juguete, papá, la Frozen, la Elsa, la Anna? Bueno, a mí así me pasa, ¿no? El hombre todavía no habla, por eso no me dice nada. Ya que hable, a ver qué pide. Pero y una y otra vez están ahí los niños. Así dice, está diciendo: vayan al Padre y una y otra vez pídanle al Padre su necesidad. Una y otra vez no dejen de pedirle. Como el hijo va hacia su Padre. Lo primero que tenemos que saber en la oración es que podemos ir al Padre confiadamente. Podemos ir a nuestro Padre confiadamente. Y luego dice: santificado sea tu nombre. Reconozca lo que Él es un Dios santo, pero es aún en su santidad Él está atento. Dice Pedro que está atento a la voz de los santos, a la voz de sus escogidos. El oído de Dios está atento a la voz de sus santos. Aún en su santidad reconozcan que Él es un Dios santo, pero que sigue atento a su voz, a lo que ustedes necesitan. Y sigue diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la siguiente frase es algo que constantemente tenemos que pedirle a Dios. Constantemente tenemos que, no solamente en tu momento de devocional, sino cuando vas por el trabajo o cuando estás en cualquier área de tu vida, en tu casa o con tus hijos o con tu esposo, tenemos que decirle: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, Señor, que tu reino se establezca. Y mire, cuando usted ora, está diciendo el Señor: les voy a dejar un modelo. Cuando usted ora, usted tiene que pedirle: venga tu reino, que tu voluntad se haga en mi familia, que tu reino se establezca en mis hijos, que tu reino se establezca en mi trabajo, porque yo soy un agente de influencia en mi trabajo. Ahí donde estoy con los compañeros, que tu reino se establezca, que yo sea un modelo, que yo sea una influencia para que tu reino se llegue a establecer donde yo estoy. Y algunos preguntaremos: ¿de qué reino estamos hablando? Dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia,
paz y gozo en el Espíritu. Y yo diría que tu reino de amor se establezca en nuestra familia. Que tu reino de amor se establezca en mi matrimonio. Porque necesitamos el reino de Dios establecido en el matrimonio para sobrepasar las pruebas que en sí el matrimonio trae. ¿Quién ha tenido luchas o pruebas en el matrimonio? ¿Quién a veces se disgusta, se pelea con el esposo o con la esposa? No levante la mano, por favor. No codee a su pareja, ¿verdad? No le haga así con el codo. Pero en el matrimonio necesitamos que el reino de Dios se establezca, que el amor de Dios se establezca para poder hacer frente a los retos. Que en los hijos, pedirle al Señor, Señor, que tu reino se establezca en mi hijo que a lo mejor está mal, que está fuera a lo mejor de lo que yo le enseñé, que no va de acuerdo a lo que yo le he enseñado, pero que aún así tu reino se establezca en su corazón. Que tu reino se establezca en su vida, que tu reino se establezca. Tu reino de amor, tu reino de paz, que se establezca sobre nuestras familias. Venga tu reino, hágase tu voluntad, le dice. Que tu voluntad se haga en mi vida, que tu voluntad se haga en mis hijos. Como en el cielo, así también en la tierra. Y está diciendo, así como en el cielo no hay enfermedad, que en mi hogar tampoco haya enfermedad. Así como en el cielo, Señor, la paz reina, que en mi hogar también reine tu paz. Así como en el cielo, Señor, la prosperidad está ahí abundantemente, que en mi hogar la prosperidad en todas las áreas de mi vida también se establezca. Que así como en el cielo, también en la tierra tu reino se establezca. Que tu voluntad se cumpla, que tu voluntad se haga. Y usted y yo tenemos que orar constantemente para pedirle al Señor que tu reino se siga estableciendo en la iglesia central. Si está aquí todavía en esta mañana, que tu voluntad se haga, no la mía, no tal vez lo que los pastores solamente quieren, aunque es muy bueno obedecer, pero que tu voluntad se haga en la iglesia central. Que familias porque yo creo que la voluntad de Dios es que este lugar esté lleno. Aunque usted no diga amén, yo lo sigo creyendo. Que este lugar esté lleno de personas que conozcan al Señor Jesucristo. Que este lugar esté lleno de familias restauradas por la presencia de Dios. Que este lugar esté lleno de personas que a lo mejor traían un problema de salud y el Espíritu Santo actuó en su vida y la presencia de Dios los sanó. Y tenemos que orar, tenemos que seguir orando. Que tu voluntad se haga, que tu reino se establezca, así como en el cielo, también en la tierra. Y el verso 3 sigue diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Alguna vez alguien ha pasado por problemas financieros? Recuerdo yo que nosotros teníamos una imprenta cuando estaba, tal vez hace 15 años. Y mi papá entró a eso que se llama Capricornio. ¿Alguien escuchó eso? Es como el arbolito. Ya todos saben, ¿no? Y entró eso y pues era una estafa también, ¿verdad? Muchas personas entraron a eso. Y nos vimos en una necesidad y yo recuerdo en esa etapa pues hubo problemas financieros. Pero algo que me llamaba siempre la atención es que aunque mi papá se preocupaba, yo lo veía que muchas noches estaba orando y pidiéndole al Señor por la situación financiera. Y yo me doy cuenta que necesitamos esa parte que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Está diciendo: la situación financiera que estoy, Señor, provéeme para salir si es una situación a lo mejor que yo me metí y que
no va bien la cosa en la situación financiera, pero Señor, ayúdame con esa parte de la oración. Está diciendo Jesús, oren también por sus finanzas. Oren también por la situación financiera, aunque sea buena o no sea tan buena. Oren por su situación financiera. Señor, ayúdanos, prospéranos. La ponemos en tus manos, mi situación financiera. Ayúdame Señor, a ser fiel a ti, a ser buen mayordomo. Está hablando de una situación financiera, de que le pidamos a Dios que Él nos provea en todas las áreas financieras. En cada etapa, ¿no?, por la que vamos, sea muy buena o sea no tan buena. Y mi padre tuvo que vender la casa. Y a mí me llama mucho la atención una respuesta que le dijo mi mamá. Cuando preguntó mi papá, ¿qué hacemos? Tendremos que vender la casa. Le dijo mi mamá, no te preocupes, los bienes son para remediar los males. Porque a veces queremos, y yo creo que no es el plan de Dios, pero a veces nuestro propio caminar, nosotros la regamos a veces, y Dios aún permite esas dificultades, y Dios puede usar esas dificultades financieras para mostrarnos su gloria. Yo así lo creo, y así lo viví. Porque después de esa situación, mi padre empezó a moverse en esa situación para ayudar a otras personas. Y un día el gobierno a muchos de ellos les otorgó un préstamo, ahora le llaman, creo, fondos incobrables o algo por el estilo, algo de eso. Y con eso ahí pudimos ver la mano de Dios, cómo Dios nos ayudó para volver. Mi padre tenía un negocio, para volver a reactivar completamente el negocio, y gracias a eso pudimos salir adelante. Y digo, gracias a Dios primeramente, ¿no? Pero pudimos ver la mano de Dios en esa área. Y cuando tú le dices al Señor, mis finanzas las pongo en tus manos, créeme que Dios está actuando en ello. Cuando tú constantemente vas a Dios y le dices, Señor, esa área de finanzas donde yo me metí, tal vez yo cometí el error, pero yo sé que tú estás trabajando, y con fe lo declaras, Señor, y le dices, provéeme, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios está trabajando en esa área. Me abruma con tantos amenes. No es cierto, pero sigue diciendo el texto. Y aquí se aplica muy bien en el matrimonio, una vez más. Dice el texto, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mire, usted todos los días tiene que orar por su familia, por su esposa, por su esposo, y decirle, yo en oración primeramente, Señor, si me hizo algo y esa ofensa, tal vez esas palabras, cuando no estaba en mi día y me dijo la sopa está muy salada. Usted sabe que las mujeres a veces se enojan por todo. Los hombres no, ¿verdad? Nomás las mujeres. Pero cuando esos momentos llegan y a veces la mujer no está muy, o está más que nada a disgusta con lo que está viendo, está pasando, el esposo tiene que ir en oración y constantemente decirle, Señor, así como tú me perdonas, yo también perdono a mi esposa, yo también perdono a mis hijos, yo también perdono al jefe, ¿verdad? Que a veces me carga la mano en el trabajo, o que a veces habla mal de mí un compañero. Señor, yo lo perdono, Señor. Y usted constantemente y todos los días tenemos y es la oración que nos enseña Jesús, porque sabe que cuando uno está con dificultades y no perdona, puede haber una raíz de amargura, puede llegar a haber una raíz de amargura en nuestros corazones. Sabe que si no perdonamos constantemente, sabe que si no estamos diciendo, Señor, lo perdono, la perdono, Señor, yo pido perdón y yo sé que tengo que perdonar. Si no estamos diciendo constantemente eso, Dios sabe que se puede formar una raíz de amargura que impide que adoremos libremente a Dios. Tenemos que perdonarnos, tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos que aprender a perdonar. Y por último dice en esta parte Lucas 11,
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y este es el modelo de oración que Jesús nos deja. Este es el modelo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y en oración usted tiene que estar diciéndole al Señor: líbrame de la tentación, líbrame del mal, Señor, el mal que alguien me quiere hacer en mi trabajo, algo. Tú eres poderoso, tú eres suficientemente poderoso para librarme. Y por eso los discípulos le decían: Señor, enséñanos a orar, no sabemos cómo hacerlo. Y a veces tenemos que reconocer que en nuestra incapacidad, en nuestra mente finita, no hemos aprendido completamente a orar. Y tenemos que basarnos en un modelo, tenemos que basarnos en el modelo bíblico tal vez. Y hay diferentes maneras de hacerlo, los salmos son uno de ellos. Pero este modelo bíblico, este esqueleto, dice Jesús, practíquenlo. No solamente de habladas, sino practíquenlo del corazón. Entonces esta disciplina espiritual, es una de ellas, es la oración. Otra disciplina espiritual, otro de los principios prácticos, es la adoración. A través de la adoración, tanto pública como privada, alabamos a Dios, tenemos comunión con Él, somos enriquecidos en el Espíritu y crecemos en la gracia. A través de la adoración, tanto pública como privada. Cuando esté en ese momento de oración, usted tome un tiempo dentro de la oración para brindar adoración a Dios. Para ahí donde está a solas, usted adore a Dios. Y algo que yo le recomiendo mucho a los jóvenes, algo que yo siempre le digo a los jóvenes: cada vez que ustedes se reúnan, cada vez que hay una congregación, un lugar donde congregarse, ustedes aprovechen ese momento de alabanza, de adoración, para adorar libremente al Señor. Porque cada vez dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Y yo le digo a usted, cada vez que usted venga y esté el momento de la adoración, de la alabanza, usted aproveche esos minutos para exaltar el nombre de Dios. Ahora, no es porque tengamos un Dios egocéntrico que solamente le gusta que le adoren. ¿Sabe por qué es eso? Es Dios sabe, reconoce, Dios tiene en su sabiduría infinita, Dios sabe que los más beneficiados cuando adoramos somos nosotros. Los más beneficiados cuando aprovechamos el tiempo y levantamos nuestras manos y cantamos y lo exaltamos somos nosotros. Porque en medio de la alabanza suceden cosas maravillosas. Cuando usted adora, cuando tú exalta el nombre de Dios, cuando usted se prepara su corazón, prepara su mente, diga: este va a ser un día para exaltar a Dios, este va a ser un día para adorarlo. Dios sabe que ahí va a trabajar, que su espíritu se va a conectar con el Espíritu Santo y sus problemas, sus situaciones, tal vez ahí Dios va a traer sabiduría a su vida para que usted los enfrente. Ahí Dios va a traer sanidad a su cuerpo. Ahí Dios va a traer restauración a su situación, tal vez en su matrimonio, tal vez con los hijos. Ahí Dios le va a dar las fuerzas suficientes para salir adelante en medio de esta situación que está pasando, sea cual sea. Los más beneficiados cuando adoramos a Dios somos nosotros. Los más beneficiados, los que más recibimos, somos cada uno de nosotros. Y por eso es una práctica espiritual, la adoración. Inciso C, o número 3. Otra práctica espiritual es el ayuno. A través del ayuno podemos acercarnos a Dios, meditar en la pasión de Jesucristo y disciplinarnos para vivir bajo el control del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. Lucas 6 dice: cuando ayunen no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ahora, no es el objetivo que Dios nos recompense en lo público. No vamos a ayunar para que Dios nos recompense en lo público, pero es una promesa que ya Dios ha dejado. No es el objetivo, no debemos tener eso en el corazón, pero es una promesa que Dios ha dejado. Él de alguna u otra manera nos va a recompensar. Va a traer a nuestra vida la dirección bajo el Espíritu Santo, porque te estás sometiendo. Ahora algunos dicen, es que voy a ayunar porque entonces voy a ser más fuerte, más poderoso espiritualmente. O es que voy a ayunar porque así Dios me va a amar más. Si pensamos así, estamos cayendo en un error, estamos pensando erróneamente. Porque el ayuno es para que mi carne, yo me someta a la voluntad de Dios, a lo que Dios ya ha planeado para mi vida. Es para que yo comprenda más, entienda más cuál es la voluntad de Dios en medio de esta enfermedad, en medio de esta crisis, en medio tal vez de esta, ¿por qué no?, alegría. ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de las diferentes situaciones? El ayuno es para que usted y yo nos sometamos y comprendamos bajo la dirección del Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios. Y no sé si cada cuánto usted practique el ayuno, a lo mejor una vez al mes, a lo mejor cada semana, a lo mejor unos no ayunan. Pero el ayuno también tiene que ser sabiamente, porque si usted está enfermo, usted tiene que primero preguntarle al doctor, ¿qué tanto puedo ayunar? A lo mejor usted tiene una enfermedad que tiene que estar desayunando o tiene que tomar una pastilla y usted tiene que preguntarle al doctor, doctor, ¿qué tanto puedo dejar de comer? ¿Qué tanto tiempo por la mañana puedo dejar de comer? Y dentro del ayuno o dentro de la oración también pedirle al Señor por esa situación que a usted le está impidiendo ayunar. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí en esta mañana todavía? Inciso D, otra práctica espiritual de los principios prácticos de la Iglesia de Dios es la confesión. Por medio de la confesión de nuestros pecados a Dios tenemos asegurado el perdón divino. Si confesamos nuestras faltas unos a otros, podemos solicitar a otros oración y ayuda mutuamente. Santiago 5:16 dice, confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Santiago nos insta a que confesemos unos a otros nuestros pecados. Que confesemos unos a otros nuestros pecados. Porque mire, a veces no queremos abrirnos, no queremos tener a nadie a quien decirle nuestras luchas, nuestras dificultades. Pero usted tiene que tener por lo menos una persona con quien pueda ir libremente, alguien que usted que sepa que es sabio, alguien que sepa que es reservado. Usted tiene que tener por lo menos una persona con la cual usted pueda decirle sus pecados. Claro, aparte, lógicamente va a confesar, va a decirle a Dios, ¿verdad?, sus pecados. Yo me encontré con esto cuando estuve en Estados Unidos. Entré a una iglesia, íbamos a una iglesia en ocasiones y había en un lugar una ocasión de puros reunión de hombres. Y ahí los hombres libremente se paraban y decían, ayúdenme, oren por mí porque estoy batallando con esta situación. Ayúdenme, oren por mí porque mi matrimonio no va bien. Ayer le golpeé a mi esposa. No es cierto, no llegaban a tanto. Pero libremente confesaban su situación, libremente confesaban sus pecados. Pero los hispanos actuamos de otra manera, ¿verdad? Queremos reservarnos todo. Pero lo que la Biblia nos enseña ahí dice, confiesen sus pecados unos a otros. Yo por lo menos tengo un pastor en Estados Unidos que
a veces le hablo, les digo, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer aquí? Tengo alguien que me mentorea. Tengo alguien que me ayuda a distancia. Tengo alguien que le confieso cuando batallo con mis luchas, con mis dificultades. Tengo alguien que constantemente a veces le tengo que hablar. ¿Sabes qué? Ya no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacerle aquí? Estoy batallando en mi matrimonio. Mira, me peleé con mi esposa. ¿Cómo tú le harías? ¿Limpiarías tú los sartenes también? Pero en serio, tenemos que tener a alguien donde podemos ir y confesar nuestras situaciones. Porque a veces te quedas solo luchando con la tentación. Y por eso dice Santiago, confiésense unos a otros. Tengan a alguien con quien de confianza, alguien que ustedes saben que es espiritualmente tal vez más maduro que ustedes. Tengan a alguien para que ustedes confesarle su situación, confesarle las dificultades que están pasando. Confiesen vuestras ofensas unos a otros. Inciso D. Por medio de la meditación, el estudio de la palabra de Dios, fortalecemos nuestro crecimiento espiritual y nos preparamos para guiar e instruir a otros en las verdades bíblicas. Inciso D, la palabra, estar constantemente meditando en la palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Y usted puede subrayar esa parte, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces cuando hagas, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice. La palabra de Dios es algo que tenemos que meditar en ella, no solamente meditar, sino practicarla. Y esto lo sabemos, al principio les comenté, es algo que tal vez usted y yo conozcamos, pero lo importante más que conocerlo es ponerlo en práctica, llevarlo a desarrollar. Gracias, hermano. ¿Es horchata? Sí, gracias. Ok. Dentro de los principios prácticos está lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. Y con esto voy a terminar. Si me ayuda alguien en el piano. Lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. La vida del cristiano implica el cumplimiento de algunos deberes. Dentro de estos deberes hay uno que es reunirnos. Debemos reunirnos constantemente con otros miembros para alabar a Dios y escuchar su palabra. No dejen de congregarse, dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. El reunirnos es un mandamiento del Señor, que nos reunamos. Ahora, ¿qué día tenemos que reunirnos? ¿Qué día tenemos que reunirnos? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es? El domingo, dicen algunos. Todos los días son del Señor. Todos los días son del Señor. Porque ¿qué pasa si alguien está trabajando el domingo? No, es que ya no vino el día del Señor, es el domingo. No, puede venir cualquier otro día a reunirse. Puede venir un miércoles, puede venir un viernes, puede venir un día, cualquier día. Porque no solamente el domingo es el día del Señor, todos los días son del Señor. Y a veces creemos que no, es que el domingo sí, voy a ir. Y qué bueno que podamos reunirnos el domingo, porque es cuando más estamos libres, cuando más podemos hacerlo. No trabajamos, nos podemos levantar un poco más tarde, los que no tienen niños chiquitos. Pero el día del Señor son todos los días. En la ley era un día que se reunían, pero bajo la ley de Jesucristo todos los días son del Señor. Y todos los días es para exaltar el nombre de Dios. Todos los días es para levantar el nombre de Dios juntos. Todos los días es para que usted aproveche cualquier día de la semana para reunirse.
Inciso B, dentro de nuestra lealtad a Dios y dedicación a la iglesia también están las ofrendas. Debemos suplir las necesidades financieras de la iglesia con nuestros diezmos. Y conocemos el texto, ¿verdad? Malaquías 3:10 y Mateo 23:23 en el Nuevo Testamento, porque algunos dicen es que el diezmo es del Antiguo Testamento. ¿Será el diezmo del Antiguo Testamento? Va mucho más allá del Antiguo Testamento. Melquisedec, un simbolismo, una figura, una sombra del Señor Jesucristo, recibió los diezmos de Abraham. De Abraham, si no me equivoco. Y no estaba instituida la ley todavía. No estaba instituida la ley, pero recibió los diezmos. Y es una figura de lo que tenemos que seguir haciendo. Porque algunos dicen, no, es que es del Antiguo. No, no es del Antiguo Testamento. Los diezmos es algo que Dios puso para... Miren, si fueran del Antiguo Testamento y cumpliéramos solamente con el 10%, algunos dicen, no, es del Antiguo Testamento. Bueno, pues practica la gracia. ¿Cuánto tenemos que dar en la gracia? En la gracia tú das toda tu vida. En la gracia tú das todas tus finanzas. En la gracia tú das todo tu ser. En la gracia tú das toda tu mente. En la gracia tú das todo tu corazón. En la gracia de Dios tú das todo. Las ofrendas y los diezmos es algo que Dios instituyó para que nuestro corazón, para que de nuestro corazón saliera a veces ese egoísmo de querer retener todas las cosas. Y por último, y con este termino, lealtad. Por último, debemos evitar la afiliación con otras sociedades, que algunas sociedades pudieran parecer espirituales, pero en realidad requieren un juramento y llegan a ser sectas. Los cristianos no debemos permanecer a ningún cuerpo o sociedad que requieran o practiquen una lealtad por encima de la lealtad a Jesucristo. Por encima de la lealtad a Jesucristo. ¿Por qué no me ayudas si te pones de pie ahí donde estás? Ponte sobre tus pies y con esto vamos a terminar. Si me ayuda el grupo de música, el grupo de alabanza. Porque la lealtad a Jesucristo va más allá de la lealtad a cualquier otra persona, a cualquier otra sociedad. La lealtad a Jesucristo va más allá aún de la lealtad a nuestro jefe, que nos pide, ¿verdad?, que metamos a veces facturas falsas. La lealtad a Jesucristo va mucho más allá de la lealtad a cualquier otra persona. Porque en la gracia de Dios tú das toda tu vida. En la gracia de Dios tú das todo tu corazón, toda tu mente. En la gracia de Dios tú das toda tu vida para exaltarlo. ¿Por qué no me ayuda y cierra sus ojos unos momentos y exaltamos al Señor Jesucristo? Levantamos su nombre, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que envió a Jesucristo